Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 18 de enero. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 5, versículos 12 al 26, con el título La fe genuina que sana y salva. En el pasaje de hoy encontraremos dos tipos de personas. Aquellas personas que creen en Jesucristo y esa fe lleva a Jesús a sanarlos y a salvarlos. Y luego a las personas que irónicamente deberían de ser las personas que más creen en Jesús porque tienen más conocimiento de la palabra de Dios, pero que en vez de creer en Jesús y postrarse ante Él en alabanza y adoración, son las personas que llegan con un concepto previo de cómo debe de ser el Mesías y vienen a criticarlo y a juzgarlo. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Encontramos primeramente a un hombre leproso. Dice la palabra de Dios así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ya solo en este primer versículo vemos cosas muy interesantes. Primeramente dice aquí, se presentó un hombre lleno de lepra. Aquí no dice un hombre leproso, sino que pues tenía una lepra fuerte, abundante, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, esto es algo increíble porque en los tiempos de Jesús los leprosos eran personas completamente aisladas e ignoradas por la sociedad. Los judíos creían que los leprosos eran personas inmundas, que algún pecado había causado esa enfermedad de su piel. Entonces los leprosos tenían que avisar a las personas antes de acercarse a ellos. Tenían que clamar a gran voz: inmundo, 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 yo soy inmundo, yo soy sucio, aléjense de mí, yo tengo que caminar por aquí, por esta ruta, despejen aquí, aléjense de mí, porque si yo los toco ustedes se volverán impuros también. Es que imagínense la mentalidad de un leproso. Yo no valgo nada, yo soy sucio, yo no puedo estar cerca de las personas. No sabemos por cuántos años este hombre había vivido esta vida solitaria, y además, como les dije, porque los que tocaban a los leprosos se volvían inmundos, nadie los podía tocar. Este hombre por cuántos años nunca había recibido un abrazo, alguien que le tocara el hombro, le dijera: ¿cómo estás?, que le diera un beso con ese calor humano. Pero él se atreve a acercarse a Jesús sabiendo que al acercarse a él, Jesús se puede volver inmundo, haciendo algo que él no es permitido de hacer. Pero él se postra ante Jesús, y como lo hizo Pedro en el pasaje de ayer, vemos cómo se postra en humildad ante Jesús y le ruega diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aquí las palabras si quieres. Vemos aquí que este leproso que reconoce la soberanía de Jesús. Todo lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer. Si es tu voluntad perfecta, si está dentro de tu soberana voluntad sanarme, yo sé que lo puedes hacer. Y mira aquí que no dice que puedes salvarme o puedes sanarme. Dice puedes limpiarme, porque él era inmundo. Puedes limpiar, Señor. Tú eres capaz de hacerlo. Tú eres todopoderoso. Lo puedes hacer. Viendo la fe humilde y desesperada de este hombre leproso, dice en el versículo 13: entonces Jesús, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. El primer contacto humano que este hombre tuvo en muchos años, y Jesús, a él no le importó tocarlo, no se avergonzó de este leproso, sabiendo que él se volvería impuro e inmundo. Al tocarlo, no le importa, le toca. ¿Por qué? También porque su poder tiene que sanar a este hombre al tocarlo. Extendiendo la mano le tocó diciendo: quiero, sí, es mi voluntad, yo quiero hacerlo, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La lepra tiene que obedecer la palabra poderosa de Cristo Jesús. Al instante se fue. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés,
para testimonio a ellos. Todos los judíos también tenían esta costumbre que una persona que tenía lepra, si llegaba a ser sanada, pues que era algo muy raro que casi no se veía, pero si se llegara a sanar, tenía que recibir la confirmación de parte del sacerdote, porque no solamente era una enfermedad médica, sino que lo consideraban una cosa ritual, una cosa espiritual. Así que muéstrate al sacerdote y él es el que puede decir, ya eres sano. Luego tenía que ofrecerse un holocausto por la purificación, por todo el tiempo que ese leproso nunca podía acercarse a Dios a ofrecerle sacrificio. Porque acuérdense, por ser inmundos no podían acercarse a Dios, no podían adorar a Dios, no podían ofrecerle sacrificios a Dios. Entonces le dice a este hombre, no le digas a nadie porque aún las personas no han entendido quién soy yo y por qué he venido. Yo no he venido solamente a sanar enfermedades, vengo a salvar y vengo a morir en la cruz. Hasta que yo cumpla mi misión, no quiero que las personas tengan un concepto erróneo del Mesías. Pero tristemente este hombre no le obedeció a Jesús. Empezó a hablar. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús no buscaba la muchedumbre, no buscaba que la gente llegara a aplaudirlo, a alabarlo, a adorarlo. Él no quería eso, él solamente quería que Dios se glorificara y él a veces se cansaba de toda la gente. Reconocía que más importante que hacer la obra de Dios era tener comunión con Dios. Así que se apartaba de todo el ruido de todas las personas, de toda la bullicia, para descansar en el Padre, para escuchar su voz, para alinear su corazón a la voluntad perfecta de Dios a través de la oración. Y si, hermanos, Jesús oró de esta manera, ¿cuánto más debemos de orar nosotros? Luego seguimos en el versículo 17, encontramos a otras personas con fe. Un paralítico y sus 4 amigos que también en su gran fe ayudan a que este paralítico se acerque a Jesús. Dice en el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vemos aquí el contraste entre los religiosos que vienen con la mente llena a juzgar, a criticar, a señalar a Jesús. Y a Jesús aquí, confiado en el Padre, después de haber orado y después de haber tenido comunión con Dios, está lleno del poder del Señor para mostrar el mismo poder de Dios a través de la sanidad. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Ahora, en esos tiempos los techos eran planos, habían postes, luego se ponían algunas ramas y se cubría de tierra y se hacía así. Pues era algo que era fácil, no tan fácilmente, pero que era posible destapar el techo. O sea, era posible deshacer el techo para luego repararlo. Entonces ven la desesperación de estos amigos y de este paralítico que necesitan estar cerca de Jesús. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. De la misma manera que el leproso estuvo lo suficientemente atrevido a acercarse a Jesús, vemos a estos 4 amigos y al paralítico. Una vez más dice aquí, al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios.
Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Nos vemos aquí, una vez más, Jesús ve la fe de los amigos y de este paralítico. Y aquí las palabras de Jesús no son: sé limpio, sé sanado, sino Él aquí dice algo impresionante: hombre, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, como vemos aquí, ya sabía lo que estaban pensando los fariseos y los profesores de la ley, los maestros de la ley sabían. Jesús ya sabía que ellos venían aquí a juzgarlo. Venían a vigilarlo, a ver quién es este Jesús. Jesús, sabiendo eso, dice estas palabras: hombre, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los líderes religiosos entienden: ¿quién es este que habla blasfemias? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús aquí muestra su omnisciencia. O sea, vean aquí la ceguera espiritual de estos fariseos y maestros de la ley, que ven a Jesús levantar a un paralítico. Luego ven a Jesús que lee sus pensamientos de ellos, que es omnisciente. Y aún así, no son convencidos. No se pueden convencer de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Jesús aquí les explica que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Lo que quiere decir Jesús aquí es lo siguiente: es mucho más fácil decir a este hombre leproso, a este hombre paralítico, disculpe, que sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque no hay ninguna manera de comprobar si esas palabras son válidas o no, y si Jesús fue capaz de perdonarle sus pecados o no, porque no hay nada que se pueda ver con los ojos. Pero Jesús, si le dice a este hombre: levántate y anda, y él no anda, entonces claramente se ve que Jesús no tiene poder. Entonces es mucho más difícil decirle a este hombre: levántate y anda, y que luego él lo haga, porque tiene que haber una comprobación del poder de Jesús. Mientras que para decir tus pecados te son perdonados, no se tiene que mostrar absolutamente nada. Entonces Jesús dice: entonces yo con mis palabras he hecho lo más difícil para que vean que para mí, que es fácil levantar a una persona paralítica, también es fácil proclamar el perdón de los pecados, porque yo soy Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. En este pasaje vemos la fe genuina del leproso, del paralítico y sus amigos, que le creen a Jesús, que toman lo poco que ha visto de Jesús y con eso dicen: es suficiente para creer que Jesús es el Mesías, es el Salvador, yo puedo confiar en Él. Mientras que tenemos a los fariseos que tienen demasiado conocimiento de la palabra de Dios, pero cuando ven al Hijo de Dios delante de sus propios ojos, no lo reconocen, más bien lo rechazan y lo quieren matar. La fe genuina, hermanos y hermanas, sana la enfermedad y salva a los pecadores. Y Dios lo ha decidido así, porque la fe glorifica a Dios y no al hombre. Porque la fe es un don de Dios que nosotros no podemos tener si no lo recibimos en humildad de Dios primero. La fe glorifica a Dios. La fe que confía plenamente en Cristo Jesús. Así que para empezar el día de hoy vamos a orar de esa manera. Oh Jesús, queremos más fe. Queremos más fe. Esa fe que está dispuesta a hacer lo que sea para acercarse a Jesús. De la manera que el paralítico se atrevió a acercarse a Jesús. A ser tocado por Él. La misma manera que los amigos del paralítico estuvieron dispuestos a arrancar todo un techo para acercarse a Jesús, para ayudar a su amigo en amor. Que nosotros tengamos esa misma fe. Que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa para estar cerca de ti, oh Cristo Jesús. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y para la tarde de hoy tenemos una sorpresa, hermanos, que para el culto de hoy noche tendremos al pastor Kevin Lee, el pastor Kevin de la iglesia City Church de nuestra iglesia Antioquía, que estará predicando la palabra. Él predicará en inglés y yo les estaré traduciendo en español para el culto especial de hoy. Esperamos verlos hoy a las 7:30 de la noche
Los niños también tendrán su culto por Zoom con el pastor Tesu a las 7:30. Y los jóvenes, porque el pastor Pau ahorita está predicando en un retiro en California, estarán uniéndose a los adultos para el culto. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.